Continuamos en Resumen Matinal y vamos a conversar con José Manuel Ortiz, psicólogo y terapeuta familiar. José Manuel, buenos días y bienvenido a Resumen Matinal. Muchísimas gracias, contento de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. La familia es el núcleo de la sociedad, fue lo que nos inculcaron a Miguel y a Juan Reyes. Entonces, hoy vemos como que ese núcleo anda como disfuncional o incompleto por los resultados que vemos en la calle. ¿Qué está pasando? ¿Ha fallado el núcleo o hay una desintegración del núcleo? Mira, no vamos a decir que ha fallado, porque la sociedad en todos los tiempos ha mostrado familias fuertes y también familias débiles. Pero ciertamente estamos acudiendo a un escenario donde nosotros estamos viendo fuertes debilidades que aparentemente no están siendo atendidas. Cuando tú encuentras el caso de una madre llamada a proteger a su hijo, que de alguna manera la está violentando y de una manera tan atroz como ha sucedido en algunos casos ya en los últimos días, lo que estamos viendo es una fuerte debilidad de la familia como institución, pero también del Estado en cuanto a la respuesta que debe dar a esas familias. Por ejemplo, nosotros vemos cómo desde diferentes instituciones del Estado existen programas para mitigar, para atender, y nos preguntamos qué está pasando con los programas de prevención. Programas que de alguna manera ayuden a las personas a manejar sus frustraciones, a manejar el estrés de la vida, a manejar todo este tipo de situaciones que muchas veces desencadenan en actos de violencia que, si vamos a la página de la Procuraduría, nos encontramos estadísticas generales, pero que se enfocan más en las estadísticas de feminicidio, pero la violencia no es solamente feminicidio. La violencia tiene muchas formas y de hecho, cuando vemos estadística, uno de los elementos que más pensamos, los que hemos trabajado dentro de ese escenario, es que no todos los casos se reportan. O sea, cuando tú ves una estadística que te dice que, por ejemplo, en República Dominicana, un 40% de mujeres entre 30 y 59 años de edad fueron maltratadas en algún momento, esos son los casos que fueron reportados. Y todos aquellos que quedaron en silencio, ¿dónde están? Entonces nosotros entendemos que ciertamente hay una debilidad en una parte de la sociedad, pero también las instituciones sociales deben reforzar el trabajo que vienen realizando. Lo que tiene que ver en gran medida que se ha suscitado, bueno, que dicen que el mismo afán de la consecución de los recursos para mantener un hogar provoca mucha ausencia de los padres y en otros casos abuelos y abuelas que están criando niños, y otros casos también que se da que niñas están criando también infantes, es decir, porque hay una gran cantidad de niñas que salen embarazadas, menores de edad. Toda esa sumatoria que vemos, aunque hay que decir, ¿verdad? Y usted es un estudioso de la historia, que anteriormente las niñas casaban mucho más temprano que ahora. Lo que sí ahora tienen son relaciones, vamos a decir, libres, que no se hacía antes, pero nuestras abuelas, la mayoría, casaron entre 17 y 14 años, pero ya era con un hogar formal. Pero este cóctel que tenemos, niñas atendiendo niñas, abuelas criando, ausencia de los padres, aunque estén ya conviviendo en un matrimonio, pero él sale a las 7 de la mañana, como nos toca a nosotros, la dama sale casi a esa igual hora, y entonces se junta en la tarde-noche para supervisar al hijo. ¿Cómo esto resulta en la sociedad? Mira, ciertamente la violencia es el resultado de una multiplicidad de factores, y parte de esos que mencionas son factores que tienen una incidencia importante. La edad en que la mujer entra al matrimonio influye, pero tomemos en cuenta los valores que hace 20 años, 30 años atrás dirigían la sociedad en comparación con los valores que hoy día dirigen la sociedad. Una mujer antes, a los 15 años, a los 16, entraba en un matrimonio, y no estamos diciendo que esto sea bueno, realmente lo ideal es que el matrimonio venga después de la adultez, pero existía un sistema de valores en que la persona entendía que tenía un compromiso, y ese compromiso iba más allá de un papel que se firmaba, de un documento que decía si estaban casados o no.
Sin embargo, hoy día el valor principal que está moviendo a la sociedad, que es un antivalor, es el tener. O sea, las personas se esfuerzan simplemente por lograr cosas. Y nosotros estamos viendo que un hombre que se une con una mujer muchas veces, tristemente, lo ve como un trofeo. Por ejemplo, en sectores pobres y en campos menos avanzados, uno ve con niveles de pobreza mucho más. Claro que sí, uno ve hombres que se casan con mujeres muy jóvenes y esto lo hacen porque ellos tienen cierto nivel de poder económico, no que sean necesariamente acaudalados, sino porque tienen mejores condiciones que esa familia. Muchas veces pasa esto. Pero también estamos en esta sociedad donde... Dicen en los campos, fulano tiene la manera. No es que era rico, pero tiene la manera. O la forma. La manera era que producía cierta cantidad de recursos. O más de del común, más del común. Un caso que nosotros hemos visto muchas veces es el caso de un hombre que tiene ciertas condiciones económicas y se vuelve el padrino de una determinada familia, el que ayuda. Y un día determinado se interesa en una de las niñas de esa familia y termina llevándosela con mucha facilidad porque los padres se hacen cómplices de esta situación porque les resuelve económicamente. Esta es una situación que ciertamente es preocupante y por eso yo podría decir, mira, si bien no he trabajado en esta institución que voy a mencionar, sé que porque he trabajado cerca de esa institución, hay una institución llamada Plan Internacional que trabaja en comunidades muy pobres, que hace un trabajo sobre todo con las niñas de prevención de violencia y de rescate de valores de las familias. Hay otras más, pero quiero destacar esa porque he seguido de cerca su trabajo durante mucho tiempo y es una institución que procura justamente en esas comunidades más pobres llevar orientación a las familias. Instituciones como esas nosotros necesitamos que se multipliquen. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos encontramos con esas familias muy pobres, cuando nos encontramos que las personas se enfocan en querer tener el celular, el querer hacerse viral, porque hoy en día todo es hacerse viral, y las personas muchas veces descuidan los elementos principales de la familia. Pero partiendo de eso, José Manuel, ¿quiere decir que los modelos de prostitución han cambiado? ¿A qué me refiero? Una joven con un señor adulto, la muchacha que hace lo que sea. No es el negocio directo de yo te doy esto, tú me pagas. Pero hay una negociación con un fin ulterior que viene siendo lo mismo. Cambió el modelo de prostitución y eso ha ido en desmedro de la dignidad de la mujer y la situación que vemos de descomposición social. Yo me atrevo a afirmar que sí. Ha cambiado. De hecho, tú sabes que hoy en día tenemos el famoso OnlyFans, donde personas que no importa la categoría, no importa su profesión, no importa su actividad, abren un OnlyFans y entienden que este es un medio de ganar recursos y lo entienden como digno, pero también vemos la figura femenina como muchas veces es usada de cualquier manera en diferentes redes sociales. Si tú entras a una red social, tú ves mujeres haciendo determinados bailes con nada de ropa, realmente, y esta es una forma, porque ¿qué tú estás haciendo? Tú estás vendiendo tu imagen para tú captar recursos. Y por eso te decía, hace 30 años atrás existían unos valores que guiaban la sociedad que son muy distintos a los valores que hoy en día guían la sociedad. ¿Y qué hacer para reencontrarnos con esos valores? Mira, yo entiendo que es un tanto difícil. Primero, desde el punto de vista filosófico, la filosofía estudia cómo evolucionan las sociedades. Desde el punto de vista filosófico, es necesario cumplir con determinados ciclos. Ahora, nosotros como institución social, desde el Estado, desde la familia, tenemos que, de alguna manera, trabajar en la educación de nuestros hijos. Pero tenemos que trabajar también con nosotros mismos. Quizás si nos enfocamos un poco más en descubrir lo que nosotros somos como personas, como individuos, que es lo más valioso, entonces quizás pudiéramos retornar a esos valores que ya comentamos. Por ejemplo, en Steve Covey, que escribe el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él propone una reflexión en este libro que a mí me parece que es sumamente valiosa para cualquier sociedad que quiere retomar valores. Y él dice, mira, imagina que estás acudiendo a un funeral y
resumiendo la historia, cuando llegas al ataúd, descubres que es tu propio funeral. Entonces, imagínate que allí varias personas van a hablar de ti y él dice, mira, ¿qué te gustaría que digan? Ahí en tu lecho, en tu última morada. Y él dice que si tú descubres qué es eso que quisieras que digan de ti, entonces esos son los valores que guían tu existencia, que guían tu vida. Entonces nosotros tenemos necesariamente que tratar de tener un encuentro con esos valores y descubrir qué es lo que realmente nos importa, qué es lo importante para nosotros. A nivel de la familia, tenemos que saber que pasar un tiempo con nuestros hijos es más importante que darles un celular. Y este es uno de los temas que más preocupa. Niños a veces de 2 años que se pasan todo el día con un celular. ¿El celular ha venido a dañar la integración familiar? El celular tiene muchos elementos positivos, pero es mal usado en la mayoría de los casos. Tiene una sobreestimulación para las personas. En Francia, hablando de este tipo de la tecnología, pues hace ya 2 años se dispuso de que el aparato celular no sea usado en clase y los resultados han sido muy positivos en materia de medir, ¿no?, el progreso de los estudiantes. ¿Qué podía hacer el Estado, en este caso el Estado Dominicano, basándose en la tecnología para ayudar y en gran medida las acciones que pueda acometer en el aspecto, por ejemplo, ¿verdad? Vemos una actitud, de mi punto de vista, positiva en el Ministerio del Interior con estos operativos para tratar de bajar un poco la bulla, el ruido en las calles, en las noches, en el fin de semana. Me parece, de mi punto de vista, positivo. Respeto a aquello que le guste esta cuestión. Pero ¿qué puede hacer el Estado aparte de esas acciones concomitantemente de utilizar las TICs para que la gente tenga también otro tipo de mensaje? Entiendo que necesitamos un mayor nivel de educación de la población en cuanto al uso de los dispositivos, porque las personas tienen el acceso a ellos, pero no han recibido la educación necesaria para manejarlos adecuadamente. Voy a hacer referencia a un comentario que escuché de el señor Pepín Corripio en una conferencia que dictase en el año 2016, que él, refiriéndose a la familia, decía que en la familia no es tan favorable ser muy democrático, que a veces es necesario utilizar una postura firme. Y no lo decía haciendo referencia a actuar de forma violenta, no, sino que quien guía a la familia debe tener una postura en cuanto a determinados temas. Y si extrapolamos eso al tema de los dispositivos, yo entiendo que los padres debemos tener una postura firme en cuanto al control de los dispositivos por parte de nuestros hijos. Cuando le damos un dispositivo móvil a nuestros hijos y no ponemos un control en cuanto a horario, en cuanto a niveles de acceso, nosotros le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Es necesario que en ese sentido actuemos de manera rígida, si es necesario y si es posible. Entonces, partiendo de lo que dice Pepín, ¿es prudente la mano dura o firme en la casa? Cuando me debo a la mano dura, no a la violencia, porque exacto, la sociedad de antes era mano dura y había su violencia, pero somos una sociedad que hemos podido sobrellevar este país hacia adelante. Claro que sí, y la historia demuestra eso. O sea, cuando tú actúas con firmeza y estableces con autoridad y estableces cuáles son las pautas de comportamiento, entonces las cosas se corrigen. De hecho, y mira esto, se dice que en Estados Unidos un conductor no se pasa en rojo habitualmente, ni hace el tipo de maniobras que hacen aquí. ¿A qué se debe eso? A la mano dura, a la firmeza. Y no quiere decir que haya que actuar con violencia. Al régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. Que no está ese chanceame que utiliza el dominicano, no se chancea. Y eso se puede aplicar perfectamente en el plano familiar. He escuchado, doctor, y ya finalizando, y apelo, ¿verdad?, a su capacidad de síntesis, de que hay un déficit de los profesionales como usted, diríamos, de acuerdo a la cantidad de habitantes, y hay regiones que lamentablemente pues no tienen profesionales donde acudir y que en gran medida eso forma parte de que no haya, diríamos, un comportamiento, o diríamos que la gente no lo vea tan cercano porque son muy distantes y muchas veces no cumplen con la cantidad, para la cantidad de habitantes que tenemos. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, nosotros tenemos en República Dominicana una cantidad
diría que elevada de psicólogos, Ya. pero muy pocos contratados. Las estadísticas del Colegio Dominicano de Psicólogos, por ejemplo, hablan de 55,000 psicólogos a nivel nacional. Sin Wow. embargo, ¿Clínico, psicólogo o clínico? no, psicólogos en todas las áreas. Ok. Sin embargo, a nivel de contratación pública, los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública, que los más recientes son de 2018, tristemente O sea, muy hasta viejos, ahí está frisado eso. hablan de 467 psicólogos contratados a nivel nacional. Y se concentra la mayoría en En la el zona Distrito metropolitana. Nacional y la provincia de Santo Domingo. O sea, de 55,467 es un dato pírrimo. Sí. O sea Pírrico, que la pírrico. mayoría de los psicólogos tristemente están laborando en otras áreas. Eso es menos de un 2%. Menos de un psicólogo por cada 100,000 habitantes. Sí. Bueno. Menos de uno. Realmente algo sumamente preocupante. Tarea pendiente del Ministerio de Salud Pública Y y del Educación. propio gobierno, que forma parte, ¿no?, de este andamiaje. La ayuda mental siempre será buena. La conducción en la casa más la ayuda profesional, pues son elementos que van a sumar al crecimiento de los jóvenes. Agradecemos, José Manuel, Gracias. tu presencia en esta mañana. Mañana, Su Dios mediante. Su número para Por quien lo favor. haya visto. Sí. Estamos a disposición de toda la población en el 809-869-5705. Redes sociales, a propósito, José.Ortiz. en Estamos Instagram. en Instagram, estamos en Facebook como José Manuel Ortiz Peña, psicólogo clínico. Bueno, ahí están las coordenadas para que ustedes pues puedan ocultar su yo, su parte íntima y descubrirse también, que es muy importante. Así que Dios mediante sigan con la programación del canal BTV. Aquí hay mucho que ver, porque esta es una planilla de información y de opinión que la gente pues está prefiriendo. Mañana, Dios mediante, Juan Reyes y Miguel Tavares le diremos muy buenos días. Así es.